Darío Villarroel realizó en sus programas de los fines de semana, de notable audiencia por otra parte, los sábados y los domingos de 7 a 10 de la mañana en la 10, una nota que después vino el Superpibe y dijo, después de esta nota de Darío, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, porque tenía mucha... Contá vos qué nota hiciste, qué se dijo ahí, vamos a escuchar una parte, Darío. Claro, porque tiene que ver con la vuelta a prisión de Milagros Sala, que fue el día sábado, pero hasta el domingo nadie la podía ver localizado. Nosotros intentamos con nuestro equipo de producción, estuvimos ahí alrededor de las 9:25, 9:30, la pudimos conseguir, la sacamos al aire y nos explicó el procedimiento, cómo la habían llevado, cómo estaba, lo mal que la estaba pasando. Todo Milagros Sala lo escuchamos más o menos en 20 minutos. Sí, y quiero decir que esa imagen de que ustedes están viendo ahora, que será parte de lo que utilicemos mientras escuchamos a Milagro, para que lo tengan muy claro, esta es la manera de entrar a buscar a Milagros Sala, la policía de Jujuy, pasamontañas, esa manera de ingresar abruptamente. Allá se ve a lo lejos el enorme camión de gendarmería que la custodiaba, la custodiaba, porque ya no está allí. Miren si le parece que ir a buscar a Milagros Sala, 50 kilos mojada, tenían que hacer este despliegue, esta demostración de autoritarismo. Gerardo Morales es alguien que sabe perfectamente cómo es el espíritu de un torturador. Esto es torturar psicológicamente a una persona. Esto es demasiado, esto es insoportable. Esto nos habla mucho más que de Milagros Sala, de Gerardo Morales. Y nos habla mucho más que de todos, de la justicia de Jujuy, de la injusticia de Jujuy. Y también de la justicia nacional. No nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia tiene desde abril que expedirse y no lo hace, como se animó a señalar Horacio Berbisky en Radio La Patriada, también este fin de semana, por cobardía. Bueno, con esta imagen, ahora vamos a escuchar parte del diálogo que sostuvieron Darío Villarroel y Milagros Sala. Yo estoy en la celda donde el pabellón 3, donde estaba antes, pero la verdad que no están respetando nada. Yo más que me respeten acá en el penal, yo quiero que me respeten la decisión de la CIDH, ¿sí? Hoy me tocó a mí, todo ese tiempo me tocó a Milagros Sala y a las compañeras presas políticas que están en Jujuy acá, y mañana le puede tocar a cualquier compañero. Lo que le pido a los argentinos es que no permitamos que pase más eso, que en plena democracia, ¿sí?, pase eso. Pido también de que se haga respetar la decisión de la CIDH, ¿sí? Y a los militantes que vayan a las urnas y piensen con el corazón. Cuando vayan a votar, voten con el corazón. No voten porque le dan una bolsa de mercadería, no voten porque les regalaron una heladera, no voten, reciban todo eso. Pero dentro del cuarto oscuro nadie lo ve. Dentro del cuarto oscuro tienen que decidir por ellos y cuál es el futuro que quieren para un país. Porque hoy nos están llegando a nosotros a que seamos una colonia argentina donde se cierren las fábricas, donde no haya producción, donde no haya trabajo y que todos dependamos de, así como dicen los funcionarios nacionales, que armemos un kiosquito y con el kiosquito nos demos vuelta. De alguien que estaba muy mal, desesperada, era el Día de la Madre y tuvo el tiempo de mandarle un saludo a la mamá de Santiago Maldonado. Pero fíjate la crueldad de Gerardo Morales y de Puyén Hermanos, todos esos impresentables de la justicia y la política de Jujuy. La capturaron antes del Día de la Madre, es decir, le quitaron a Milagros Sala la posibilidad de estar en su casa con su hija, con sus nietos, que para ella es verdaderamente la razón de su vida, cosa que los que hemos estado alguna vez, ya sea en Alto Comedero o en la casa del Carmen, perfectamente hemos podido comprobar y ver. Está la personalidad de Milagros Sala y la referencia que tiene a su familia, que los 2 veces que estuve, pero sobre todo en la segunda, yo fui especialmente a verla. Es verdad que estuve como 4 horas, 5 horas allí, pero en determinado momento se producía el almuerzo y cuando llegó la hora del almuerzo, su marido, Raúl, me dice: te pide disculpas, Milagro, pero va a comer con los nietos, con la familia. Es decir, hace una parte para estar atendiéndolos, para estar escuchándolos, para estar jugando con ellos. Y eso me parece que hace también a la personalidad de Milagros Sala. Bueno, le privaron de eso, Darío, le quitaron la posibilidad de vivir un Día de la Madre como Dios manda. Hay mucho odio, por eso se hace lo que se hace. De hecho, ella hablaba bajito porque tenían miedo que la escuchasen. De hecho, al final
Primero la percibieron, después le cortaron el teléfono y terminó abruptamente la nota. Pero concretamente, para que usted sepa por qué, porque muchos no sabíamos, pensábamos, la Cámara de aquel fallo que revocó la prisión domiciliaria, no, nada que ver. Esto tiene que ver con las condiciones impuestas por el servicio penitenciario en cuanto a exámenes médicos que se tiene que hacer Milagro Sala. Estaban programados para esta semana. Aparentemente Milagro le dijo que lo iba a hacer esta semana y de acuerdo a la ley 24.660, que la debe conocer el juez de Jujuy, uno puede utilizar su obra social, si tiene, para hacer un examen físico de envergadura. Sin embargo, la atropellaron, se la llevaron por delante, no le respetaron sus derechos, le violaron la intimidad. Todo esto hizo un juez. Y no es el caso de Claudio Bonadío, que desconoce el derecho. Estamos hablando de un juez que conoce el derecho, que tiene antecedentes de actuar como corresponde. En este caso, lo hizo arbitrariamente. Cuando dice que es un secuestro, porque legalmente lo que tendría que haber hecho es convocarla para preguntarle ¿por qué no quiere ir? Ejerce su derecho de defensa. Bueno, lo hacemos la semana que viene, pero no esto que hizo abruptamente a la madrugada casi de un sábado, cuando eventualmente no se había notificado a la defensa. Se está violando el derecho de defensa en juicio en este caso y en otros casos en la Argentina. Puyense Hermanos, el mismo juez que está mencionando Darío, fue el que dijo que no creía en esas condiciones físicas de Milagro Sala. Es decir, no acreditaba que Milagro Sala estuviese enferma, estuviese pasada del estrés que toda esta situación le ha generado. Pensemos esto, Milagro Sala tendría que estar libre. Está presa en Alto Comedero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que tienen que dejarla libre y lamentablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a fondo y dice o darle prisión, dictarle prisión domiciliaria. Bueno, esto es lo que hacen. Pero no es prisión domiciliaria. 150 genocidas tienen prisión domiciliaria en la Argentina y ninguno de ellos atraviesa una situación como la de Milagro. Alambres de púa, camión de gendarmería en la puerta, cámaras para filmarla permanentemente, obligación de saludar 3 veces durante el día parada en la puerta a los de gendarmería que la miran por encima del muro. Una situación ignominiosa. Yo creo que Gerardo Morales no nos habla de su catadura política, tampoco nos está diciendo de la pobreza de la justicia de su provincia, nos está hablando de una condición humana, de la que ya no habrá manera de elevarse, no tiene desde el fango por el que se arrastra Gerardo Morales, en el tratamiento que le da a Milagro Sala, no tiene posibilidad de elevarse humanamente ya del lugar donde ha caído, porque el que cae es él. Milagro Sala, ahora lo vamos a ver a continuación, tuvo el apoyo de miles y miles y miles de mujeres, como de millones de personas en la República Argentina. Y Gerardo Morales ya tuvo su castigo en las PASO, ya tuvo bastante menos votos que los que había tenido en la elección del 2015. Pero después de la nota de Darío Bizarro a Milagro Sala, el superpibe dijo, ¿y yo qué puedo hacer? Pues entonces llamó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de allí salió una nota ciertamente muy importante. ¿Querés hacer un prólogo, Iván? Sí, una pequeña aclaración, Víctor Hugo. Esto fue, corregime Darío, fue el sábado. El sábado y la mía el domingo. Claro, porque el sábado es cuando se conoce la noticia. Lo llamamos a Eguiguren, que lo habíamos llamado la semana anterior cuando había trascendido la noticia de que Milagro Sala iba a volver al penal. Le hago un adelanto, Víctor Hugo. Nosotros hacemos una comparación en la pregunta de Eguiguren, que ha intervenido en procesos que el gobierno de Mauricio Macri utilizó como referencia de lo que no había que hacer, que era Venezuela. Sí. El caso de Leopoldo López, de eso le preguntamos. Hemos dicho hasta el cansancio aquí que el caso de Leopoldo López no tiene nada que ver con el de Milagro Sala. Milagro Sala está procesada. Leopoldo López tenía condena de la justicia y tenía condena por accionar contra la democracia y provocar la muerte de 43 personas cuando en febrero del 2014, por no aceptar el resultado de las elecciones de diciembre del 2013, parecidos a los resultados, no, más modestos, aquellos resultados que los que obtuvo ayer Maduro en las elecciones en cada uno de los estados, ganó 18 o 19 porque había uno en duda, de los 23 estados. No había ninguna relación, pero dicho por uno, es una opinión periodística. Dicho por Eguiguren en la charla con Iván Jagroski, tiene otro valor. Nosotros como comisión, luego de evaluar largamente el asunto y la visita que realizamos al penal, dictamos una medida cautelar que planteaba la necesidad de que Milagro Sala tuviera una situación distinta a la prisión, un arresto domiciliario o una libertad con vigilancia y restricciones. Conocer este traslado, sin duda,
resulta preocupante. Si la medida no se cumple o no hay voluntad o posibilidades de cumplimiento, tendremos que evaluar y decidir cuál es el paso siguiente que damos. En el caso de López, que obviamente es un dirigente de mayor envergadura, un candidato presidencial, digamos, pero López, más allá de discutir si ha tenido o no un debido proceso, es una persona que estaba detenida por una condena judicial. Es un condenado judicial. En el caso de Milagros Sala es una procesada y las condenas que ha tenido no son condenas de prisión efectiva. Entonces no es una situación igual. Es más gravoso lo que está ocurriendo con Sala porque no tiene una condena. Claro, o sea, en el sentido de que son lo que se llaman estas prisiones judiciales preventivas, ¿no? Sin condena, porque la regla es que la persona debe ser procesada, juzgada en libertad o en libertad con restricciones. Lo que dice Eguiguren tiene mucho valor por venir de quien viene. Es jugar fichas muy importantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el mundo neoliberal de América Latina quiere escuchar otra cosa, que lo de Leopoldo López es igual que lo de Milagros Sala. Señores, no es igual. No tiene ninguna relación, no tiene nada que ver. Pero así lo presentan. Macri, por ejemplo, con gran desparpajo lo ha dicho. Quizás porque no sabe. Pero los otros, los que algo entienden de justicia o de injusticia, pero protegidos por los códigos de la justicia, como Garabano, podrían informárselo. ¿Algo más sobre esto, Sí, Super? Víctor Hugo, la CIDH tuiteó ayer: traslado a la cárcel de Milagros Sala caracteriza incumplimiento de medida cautelar vigente. Acompañamos con mucha preocupación el regreso a la cárcel y potencial agravamiento del riesgo de daño a la vida e integridad de Milagros Sala. Por si alguno no lo recuerda, la CIDH pertenece a la OEA, es parte de la Organización de Estados Americanos, que dirige Luis Almagro, que es un dirigente, no lo digo como algo valorativo, sino descriptivo. Es muy crítico de los gobiernos llamados populistas de América Latina. No es alguien que tenga simpatía, no es un petista o alguien del MAS de Evo Morales. Es alguien profundamente crítico de los gobiernos populistas de América Latina, con lo cual cobra un valor, a mi criterio, mucho más importante de lo que dice la CIDH. Hay una